hay información de último momento. Las elecciones de segunda vuelta del Perú están que arden. Esto es mejor que una película, esto es mejor que una serie de Netflix. Otra vez se demuestra que la realidad puede con creces superar cualquier tipo de ficción, porque Keiko Fujimori acaba de pasar a Roberto Sánchez en la contabilización oficial de la OMPE. Sí, lo que te venimos anticipando desde el día lunes, es decir, desde el día inmediatamente posterior a la segunda vuelta electoral, cuando todo el análisis político sostenía en general de que Sánchez iba a ganar las elecciones y nosotros tímidamente y con toda la prudencia del caso en una transmisión en vivo nos pusimos a hacer cálculos matemáticos muy despacio, región por región, contando el extranjero, mirando las actas impugnadas, mirando los votos que todavía quedaban por incorporar en el sistema de la OMPE y llegamos a una conclusión previsional de que todavía Keiko estaba en carrera y que incluso podía llegar a dar vuelta a la elección cuando todo el mundo decía que no y cuando los haters de este canal se nos reían en los comentarios, pues lamento por ustedes decirles que nosotros hemos tenido en este caso la razón y lo que habíamos dicho que podía pasar y que después dijimos que iba a pasar, acaba de ocurrir. Acá tenés en pantalla cómo está la cosa en este momento en el sistema de contabilización oficial de la OMPE. Mirá lo que son esos porcentajes, por favor. 50,002% para Keiko Sofía Fujimori y 49,998% para el comunista Roberto Sánchez Palomino. La cosa está que arde, esto todavía no se ha cerrado. Keiko se encamina hacia una victoria, pero todavía esa victoria no se consumó, y esto es muy importante que lo entiendas porque tenemos que evitar cometer los papelones que el mismo Roberto Sánchez cometió el día domingo, el día de las elecciones, cuando se conoció el conteo rápido. Cuando se conoció el conteo rápido tanto de Ipsos como de Datum, Roberto Sánchez con toda su imprudencia salió al balcón con su sombrero, cantó victoria y se coronó a sí mismo como el nuevo presidente de los peruanos, aún sabiendo de que un conteo rápido es apenas una estadística, un promedio que surge de 1.200 actas electorales. Apenas de 1.000 o 1.200, es una aproximación que tiene un margen de error y ese margen de error en este caso se ha verificado. Entonces, frente a ese ridículo, Sánchez ahora dice que hay maniobras para torcer la democracia y ya están empezando, algunos dirigentes de su espacio político ya están empezando a convocar algo que llaman la toma de Lima, reeditando otros episodios de violencia políticas pasadas del Perú que ya vamos a analizar en esta transmisión, en la cual ya tenemos 3.179 espectadores en vivo. Por favor, ayúdennos con los likes, porque este es un horario muy poco habitual para este canal, entonces YouTube no convoca a nuestros seguidores a conectarse. ¿Cómo destrabamos esta situación? Con sus likes y con sus comentarios en el chat, así que pongan lo que quieran en el chat, pero pongan algo, por favor. Desde dónde nos están mirando, manden un saludo, pongan lo que se les ocurra, no importa, un meme, un emoji, lo que sea, pero pongan algo para que el sistema se despierte y convoque a más seguidores a conocer esta información que es información de último momento. Miren el balconazo de Roberto Sánchez. Este es el ridículo que hizo el día domingo Roberto Sánchez. Nosotros nos fuimos afligidos y hay que admitirlo. El día domingo nosotros nos fuimos a dormir a las 5 de la mañana, horario de España, después de haber visto esto y haber conocido el conteo rápido. ¿Por qué? Bueno, porque los conteos rápidos habitualmente, si bien tienen un margen de error, habitualmente coinciden con el resultado final de la OMPE. Coinciden. Y Roberto Sánchez desconoció ese margen de error, salió a festejar y ese festejo hoy se lo tiene que meter por donde ya te imaginás, por donde no da el sol. A ver, mira, ponle sonido a eso, por favor, así vemos lo que fue el balconazo de Roberto Sánchez cuando pensaba que había ganado las elecciones. Dale. Primera vuelta. Ese hombre, Roberto Sánchez, ya ha sido ungido presidente de la República por la voluntad del Perú profundo, de ese Perú que no se rindió y que hoy se pone de pie para saludar
a un auténtico representante del pueblo, Roberto Sánchez Palomino. ¡Sí se pudo! 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 Difícil volver de este ridículo, no porque Keiko ya haya ganado, sino porque Sánchez en este momento se está haciendo encima. En este momento se está haciendo encima porque en este momento esta es la situación del Perú. Esto es la contabilización en tiempo real con algunos datos adicionales que tenemos que conocer y a los que hay que prestarle especial atención. ¿Cuál es la brecha de votos en este momento? 561 votos ahora a favor de Keiko Fujimori. Ayer a la noche, en mi última transmisión en vivo, nos fuimos a dormir con un Roberto Sánchez que tenía unos 9.000 votos a favor. Pues bien, hoy la cosa se invirtió y Keiko Fujimori ya tiene 561 votos a favor. Ahora bien, lo escrutado, el conteo, nos lleva a este guarismo, 98,216%, significa que hay todavía un 1,8% por incorporar. Miren, próxima actualización en 9 segundos. A ver, lo vamos a ver en vivo. Se viene una actualización en 5 segundos. 4, 3, 2, 1. No. Ah, no, qué pelotudos. Perdón mi vocabulario tan argentino. No. Yo pensé que era una actualización que iba a ser la OMPE, no, es simplemente el sitio que se va refrescando a sí mismo. Ok, no cambió ninguna actualización. Pensé que era traído desde la OMPE esto, de acuerdo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿De dónde va a surgir ese 1,8% que falta? Bueno, todavía tenemos... A ver, en el exterior tenemos las actas que han sido observadas. Básicamente lo que falta de contar son las actas observadas. Las actas observadas, como ya te expliqué varias veces, son actas que vienen con algún error de forma habitualmente y eso se manda a un jurado especial electoral que las revisa manualmente y las incorpora, en la inmensa mayoría de los casos, al sistema de la contabilidad de la OMPE tras dicha revisión. Entonces, ¿de dónde va a surgir esto? Lima y Callao tiene 981 actas. Esto es totalmente favorable a Keiko Fujimori porque Keiko allí gana por mucho. Esto le va a representar 47.238 votos si es que se mantiene el porcentaje esperado. En el exterior hay 140 actas observadas, lo cual significaría aproximadamente 4.550 votos en favor de Keiko Fujimori. Y el resto del país, el resto de la nación, excluyendo Lima y Callao, hay 514 actas que van a ser favorables relativamente a Roberto Sánchez. ¿En cuánto se calcula ese número? Acá está, 20.306, con lo cual el diferencial proyectado al 100% es favorable a Keiko en 32.043 votos, con lo cual Keiko Fujimori ganaría estas elecciones más o menos por 32.500 votos. Nosotros calculábamos hace 3 días que Keiko podía ganar por 50.000 votos, con lo cual en principio no habríamos estado tan lejos de esto, habiendo hecho nuestro cálculo rudimentario hace ya 3 días atrás. Bien, para que veas que lo que hacemos en este canal, insisto, tiene su seriedad. No siempre le pegamos a los resultados porque nadie es infalible, pero en este caso nos hemos acercado mucho y con muchos días de anticipación a lo que estaba por ocurrir. Bien, te quiero mostrar cómo han reaccionado a su vez los chamanes. Vos sabés que el Perú tiene mucho indigenismo. En esto se parece mucho a Bolivia y también se parece mucho a Bolivia en cuanto a que el indigenismo es una expresión étnica política que tiene una ligazón estructural con la izquierda del país. En el caso de Bolivia con Evo Morales, con el PDF Evo Morales, ya sabés qué significa PDF, no lo puedo decir aquí a viva voz en este canal porque nos bajan, pero sabés que es un PDF. Y en el caso del Perú tienen ligazón con las fuerzas de izquierdas, fundamentalmente con Pedro Castillo y ahora con Roberto Sánchez. Entonces, estos son los chamanes
del Perú cuando vaticinaban la victoria de Roberto Sánchez y hacían su magia negra que, bueno, para desgracia de ellos no estaría funcionando demasiado bien. Una bengala, mirá, tiene una bengala, qué bueno. ¿Se imaginan ser gobernados por esta gente? Mamita, por Dios, ser gobernados por esta gente. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ay, 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 las cosas que hay que tolerar, ¿no? Por supuesto, ellos tienen toda la libertad del mundo de hacer su magia negra, convocar a los demonios. Ahora bien, nosotros también tenemos toda la libertad del mundo de repudiarles, desde luego. Bien, ante esta situación, Roberto Sánchez escribió ayer esta comunicación. Solo el pueblo salva al pueblo, con esperanza y democracia defenderemos la victoria popular. Las maniobras y voluntades por torcer la democracia encontrarán un frente democrático contundente contra el autoritarismo. ¡Viva la victoria ciudadana y popular! O sea, este tipo lo que está diciendo es: yo ya había ganado las elecciones. Ahora me tienen que conceder a mí la victoria porque yo ya salí al balcón, ya mostré mi sombrerito, mis chamanes hicieron su magia negra, su brujería. Ya habíamos coronado al populista de izquierdas en Perú. ¿Y ahora qué pasa? Y ahora lo que pasa es que el conteo no le está dando y esto implica un discurso de fraude. Un discurso de fraude, porque hay maniobras y voluntades que buscan torcer la democracia y arrebatarle al pueblo su victoria. Incluso lo verbalizó. Tenemos ya 6.300 personas. Chicos, dejen su like, por favor. Comenten en el chat, así llegamos a más gente. Incluso lo verbalizó de este modo, mirá. ¿Estamos jugando a un fulbito? ¿O de qué se trata? Yo invoco con energía a que se respete la voluntad del pueblo. Convoco para que los... Convoca a que se respete la voluntad del pueblo porque no se estaría respetando en tanto y en cuanto él empieza a perder frente a Fujimori su posición que él pensaba que era indiscutida, aun cuando solo había surgido de un conteo rápido y no de una contabilización acta por acta de la OMPE. Miren ustedes el nivel de desquicio que implican estas expresiones. Organismos de observación electoral vean también lo que está ocurriendo y llamo a todas las fuerzas democráticas a respetar lo que significa la acción. Bueno, hemos visto que hay algunas protestas. ¿Usted va a destacar movilizaciones? Bueno, es un derecho constitucional la defensa de una victoria popular y del voto. La defensa de una victoria popular, él ya ganó y por lo tanto empiezan a convocar movilizaciones. Ya te voy a mostrar cómo han convocado, cómo están empezando a convocar una marcha sobre Lima. Lo que quieren desatar es la lucha de clases, la lucha violenta de clases, sobre todo llevando hacia Lima a los sectores radicalizados del indigenismo y del surderío de las regiones del interior. Ese va a ser el plan, te lo anticipo desde ya. Van a tratar de despertar una lucha violenta de clases en Lima para hacer un golpe de Estado en el Perú. Esto queda registrado. Así como quedó registrado cuando el lunes te dije que Keiko puede dar vuelta y puede ganar, esto va a quedar también registrado y te voy a decir que lo que están empezando a hacer en el Perú es convocar a una lucha violenta de clases con asiento especial en Lima. Van a tratar de que esto surja en Lima. ¿Por qué? Porque en Lima hubo el 65%, bien digo, de los votos en favor de Keiko Fujimori y Lima se ha convertido en realidad en la capital de la derecha del mundo. Habitualmente en las capitales el voto no suele ser necesariamente hacia la derecha. Miren, por ejemplo, Bogotá en Colombia.
En Bogotá ganó el candidato de Gustavo Petro. O miren, por ejemplo, en Buenos Aires. En Buenos Aires no es el bastión del mileísmo, ni la ciudad ni la provincia de Buenos Aires. O miren, por ejemplo, Estados Unidos. Washington, D.C., en realidad, Donald Trump pierde las elecciones, pero en Lima la derecha gana las elecciones. ¿Dónde es fuerte la izquierda? En el interior, sobre todo en el interior rural, sobre todo en el interior periférico. Entonces, esto es lo que está haciendo Sánchez y empieza a cambiar su discurso. Miren, por favor, este otro clip, muy importante, porque él habla ya directamente de que habría un fraude. Escúchenlo. Sin mencionar nombres o presentar evidencias, que algunas personas buscan alterar el rumbo de las elecciones. Es una casualidad que haya una voluntad de muchos actores que quieren torcer un resultado democrático, un resultado de conteo institucional. ¿Quién quisiera torcer candidato? Es una acusación bastante seria. ¿Quiénes serían esos actores? Mire, el pueblo sabe, toda la comunidad ve. ¿Quiénes son? No sé, mira, el pueblo sabe, pero ¿quién es el pueblo? ¿Los chamanes que hacen la brujería para Sánchez? ¿Los analfabetos que le votan? ¿Quién es el pueblo? ¿Qué es el pueblo? El pueblo, en términos estrictos, es una masa humana. Una masa humana que tiene en su interior particularidades, heterogeneidades. El pueblo no sabe, el pueblo no conoce, es la gente en particular que conoce o no conoce. Y para saber si conoce o no conoce hay que señalar a quién en particular le estoy demandando una respuesta y a una pregunta en concreto. El pueblo no sabe qué es lo que está pasando. El pueblo no existe más que como un concepto universal abstracto. Entonces, él no tiene la respuesta, no puede ni siquiera formular una respuesta a la pregunta de quién le está haciendo fraude. Nosotros aquí en este canal, cuando acusamos el fraude del día 12 de abril en primera vuelta, no decíamos el pueblo sabe, decíamos, mire, los propios números que ha publicado la OMPE sobre la instalación de mesas en Lima indican que alrededor de 1 millón de limeños no han podido votar. Yo no digo el pueblo sabe, no, el pueblo no sabe, el pueblo es una abstracción, es un colectivo abstracto que sirve para denotar una masa agregada de seres humanos en un contexto geográfico nacional específico. Eso es el pueblo. El pueblo no sabe, la gente sabe. Y para saber hay que dar datos. Y Sánchez no tiene datos. Por eso patea la pelota al córner y nos remite a un abstracto colectivo llamado el pueblo. Este es la típica estrategia discursiva de los populistas que solamente sirven para engañar a las personas con capacidades intelectuales muy disminuidas, como suelen ser los votantes de las izquierdas, por supuesto. Miren lo que decía Sánchez cuando él creía que iba a ganar la elección. Él se comprometía a no esgrimir la tesis del fraude y demandaba a Keiko Fujimori que tampoco lo hiciera. Miren esto. Llamamos a la comunidad internacional que venga en auxilio también de ese sentimiento, ¿no es cierto?, que hay aquí de decir fraude, fraude, fraude. Yo me comprometo a respetar los resultados y exhorto más bien que no se tenga lenguaje tibio en decir, lo voy a evaluar, como ha dicho la señora Keiko. Esta elección va a ser muy ajustada y me temo que se va a parecer en ese punto a lo que han sido las últimas elecciones. Es posible tener el compromiso porque puedes ganar tú, pero puede ganar Keiko. Si gana Keiko, tú vas a hacer inmediatamente que los resultados se publiquen una convocatoria a reconocer ese resultado y vas a ser el primero en ir a felicitarla por haber ganado si eso ocurriera. Lo hemos dicho y lo reafirmo. Nosotros somos demócratas, Lucar. Y en la democracia precisamente se respeta. Nosotros nos comprometemos a respetar los resultados electorales. No con ojo cerrado, porque tenemos nuestros 90,000 personeros y van a estar en cada mesa. Y llamamos a todas las fuerzas democráticas a que hagamos respetar la transparencia y el voto y el sentido popular. Llamamos a la comunidad internacional que venga en auxilio también de ese sentimiento, ¿no es cierto?, que hay aquí de decir fraude, fraude, fraude. Yo me comprometo a respetar los resultados y exhorto más bien
que no se tenga lenguaje tibio en decir, lo voy a evaluar, como ha dicho la señora Keiko. Acepte lo que significa la democracia. Basta de decir que en el 2021 hubo fraude y extenderlo a más inestabilidad. ¿No se da cuenta de lo que está haciendo? Yo voy a respetar los resultados, me comprometo ante el país, y si efectivamente el voto ciudadano dice que hemos triunfado, lo celebraremos. Y si dice que no nos ha dado su oportunidad, sabremos reconocer y nos pondremos de inmediato a disposición para hacer grande nuestro Perú y recuperar la democracia. Chicos, este archivo es maravilloso. Este archivo es maravilloso. Contrástenlo con lo que hoy dice Sánchez. Hay voluntades oscuras que me están queriendo torcer la victoria popular, que están atentando contra la democracia. ¿Y quiénes son esas voluntades? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es como el meme ese. ¿Y esa persona de la que hablas está en esta habitación? Y dice, es más, habría que hacer un meme con eso, por favor. ¿Y esas voluntades extrañas que están torciendo la victoria popular y la democracia se encuentran en esta habitación? Y tiene que estar así con una camisa de fuerza, Sánchez tirado en una camilla, totalmente desquiciado, totalmente loco. Porque a la pregunta del periodista de cuáles son esas voluntades no puede decir más nada que el pueblo sabe, el pueblo mira, el pueblo oye, el pueblo siente. ¿Y qué es el pueblo? Es una abstracción colectiva. El pueblo no oye, no siente, no toca, no mira. El pueblo no percibe. Las personas son las que piensan, las que sienten, las que observan. Y lo que estamos observando es una contabilización oficial y un mentiroso, por otro lado, que está totalmente desesperado porque se ha revertido el resultado que él pensaba que tenía asegurado simplemente por confiar en un conteo rápido. En un conteo rápido, que es un promedio de 1000 actas. Es un promedio de 1000 actas. Bien, en esta situación vamos a escuchar a Jaime Quito. ¿Quién es Jaime Quito? Es un dirigente del partido, de la fuerza política que lleva la candidatura de Roberto Sánchez. Es un personaje extremadamente desagradable, además. Bueno, como todo izquierdista en general, es una persona completamente desagradable que está muy vinculada con Vladimir Cerrón. ¿Quién es Vladimir Cerrón? Es la mente atrás de la izquierda peruana, que fue incorporada en el Foro de Sao Paulo en el año 2019, financiándose su viaje y su incorporación al Foro de Sao Paulo en Venezuela por Nicolás Maduro. Él fue la mente a través de Pedro Castillo en el año 2021 y está también asociado, desde luego, con la fuerza política de Roberto Sánchez. Es, digamos así, quien lleva adelante la estrategia de la izquierda en el Perú. Bueno, esta persona que vas a ver está directamente asociada a Vladimir Cerrón y es un dirigente del espacio político de Roberto Sánchez. Miren lo que dijo. ¿Se sienten perdedores? ¿Perdedor quién? ¿Keiko? Por parte de Juntos por el Perú. No, de ninguna manera. Estamos más bien... Oiga, ¿por qué perdedor? Si en estos momentos, si usted revisa al 90% más, Roberto Sánchez está como vencedor. Dijeron aquellos agoreros que dicen que saben de números, que llegaban los votos del extranjero. Llegaron los votos del extranjero y seguimos encima de Keiko Fujimori. Esto fue anoche. Esto fue anoche, el tipo está hecho encima, debe tener un pañal puesto en ese momento, debe haber ido a dar esta entrevista con un pañal, de modo que más o menos que las heces puedan contenerse en este dispositivo diseñado para bebés, pero bueno, él seguramente ha conseguido uno de su tamaño, a su medida. Está hecho encima el señor mientras está dando su entrevista porque sabe lo que se viene, pero como en ese momento todavía Keiko no había superado, que es la instancia que estamos reportando hoy, esta mañana, aquí en este canal, bueno, pues entonces todavía juega con una supuesta ventaja que tiene en esa fotografía específica de anoche Roberto Sánchez. Aquellos agoreros que dicen que saben de números, que llegaban los votos del extranjero, llegaron los votos del extranjero y seguimos encima de Keiko Fujimori. Ni ir a echarles agua prácticamente es amedrentar a la población que esté expresando libremente su opinión. Y por otro lado, a mí me preocupa porque el alcalde de Jesús María debe conocer de esto. Y este alcalde creo que es de Renovación Popular, así es que nada es casualidad en política.
Pero anoche vimos cómo el alcalde de Lima, Renzo Regiardo, empezó a responder con camiones hidrantes para darles un buen baño a quienes más los necesitan, que son los militantes de izquierdas, habitualmente personas olorosas, mugrosas, desagradables, desalineadas, impresentables, espantosas. Todo lo que está mal en nuestras sociedades proviene de ahí. Y se les dio un buen baño, Lamentablemente no tenían jabón los camiones hidrantes. Vamos a sugerirle públicamente al alcalde de Lima que en la próxima ducha que les provea gratuitamente a los roñosos de izquierdas incorpore una buena dosis, aunque sea de detergente, porque supongo que el jabón no tendrá las cualidades necesarias para poder quitar tanta roña acumulada. Quizás se le puede poner detergente. Quizás que con el detergente de esos que son fuertes para la grasa de los platos se les pueda quitar un poco de grasa de encima a los militantes de la izquierda, vaya que los necesita y sería un gran servicio para la comunidad. Así que animamos a la Municipalidad de Lima a darnos nuevas imágenes de los baños públicos que les ofrecen con tanto amor, con tanta ternura y tanta dulzura a los militantes de la izquierda peruana que planean destruir Lima. Un buen bañito y son como los gremlins, simplemente se ponen locos. Se habla de una toma de Lima, una marcha de 4 suyos ayer. Bueno, puede decir sin ponerse cualquier nombre. Lo que ocurre es que la población está siendo vigilante de su voto. Y yo saludo a la población y la ciudadanía que se organiza. Necesitamos tener un pueblo organizado, necesitamos tener un pueblo que haga política, necesitamos tener un pueblo que se le respete y no solamente se le convoque a los procesos electorales y después los demás hagan lo que les da su regalada gana. Eso se tiene que acabar en nuestro país. A ver, ¿por qué el silencio? No hay ningún silencio. Por ejemplo, usted está aquí. ¿A qué se refiere con silencio? Por ejemplo, en la participación. Usted está aquí, también estuvo el señor Ceballos, pero por otro lado, el señor Zunini, parte del equipo técnico, indican que se está haciendo un llamado a la calma. A eso me refiero. El silencio de Roberto Sánchez a no convocar personalmente este tipo de situaciones. No, yo creo que cada uno tiene sus tareas, sus responsabilidades, estarán haciendo las evaluaciones, cada uno tiene su responsabilidad. Bien. Sí, efectivamente, a ver, yo no coincido con algo de la pregunta, no hay silencio en realidad de parte de Roberto Sánchez. Roberto Sánchez ya había dado esas declaraciones que mencionamos recién sobre la necesidad de repudiar un supuesto fraude electoral sin argumentar cómo se habría llevado adelante ese fraude ni decir absolutamente nada sobre quiénes serían los que lo estarían impulsando. Bueno, miren cómo acá hablan sobre la toma de Lima, por favor. Hey, chat, analiza la nueva RAV4 y dame tu opinión. La nueva RAV4. Esto es Infobae, perdón, es que lo vamos a sacar de aquí. Y tiene su punto. Prende la calle con Toyota Corolla Prius Prime con pagos desde 293 APR desde 2.98%. Vamos a escuchar. Anunciado una marcha de los 4 suyos y la toma de Lima. Han anunciado una marcha de los 4 suyos y la toma de Lima para el viernes. Van a continuar movilizándose. Claro que hay que continuar movilizándose. La democracia no solo es ir y votar y me voy a la casa. Hay que luchar porque se respete la decisión de la gente de las urnas. Ya tenemos más de un ejemplo en la historia cercana de nuestro país de que no se respeta la opinión de la gente. Fue prematuro esta celebración en la Plaza San Martín. No, nosotros celebramos lo que justo y es el voto popular. ¿Qué expresó en la Plaza San Martín? ¿Qué se expresó el 7 de diciembre? Pero no oficial. Un conteo rápido no oficial, que le daba el triunfo a Juntos por el Perú y a Roberto Sánchez. Y eso es una movilización para prevenir de todas estas maniobras, de estas declaraciones fraudistas que se han visto en los últimos días y que no vamos a tolerar ni dejar pasar. Pero hay descoordinación en Juntos por el Perú porque en la mañana Ernesto Zunini nos decía que iban a mantener la calma y era el llamado a la prudencia. No, si estamos manejando la calma, pero la calma no es incompatible con la movilización social. Y la movilización social debe mantenerse, debe ampliarse para defender. Bueno, debe ampliarse, debe mantenerse y debe ampliarse. Estamos a horas nada más de que en Lima quieran producir un estallido social. Y
Y también podés recordar que cuando se consumó el fraude electoral del día 12 de abril, que está confirmado por la Contraloría del Perú, hubo un fraude que se ha confirmado ya y que eventualmente se va a investigar y vamos a conocer toda la verdad de cómo la OMPE llevó adelante semejante fraude en la capital del Perú, nada menos, en Lima, afectando el voto de 1 millón de ciudadanos limeños. Yo te decía que a partir de este fraude en la segunda vuelta, si perdía Sánchez, pues no iba a aceptar el resultado. Y es lo que está empezando a ocurrir frente a nuestros ojos. Te quiero mostrar un video que la verdad me pareció muy bueno, que vale la pena. A ver, un segundo. Que es cómo están en este momento los izquierdistas. Primero celebraron. Ay, la música no la puedo poner. Dice, ya decían que era la cuarta derrota de Keiko, pero luego empezaron a desesperarse. De que los resultados se van a desesperarse. Se engañar por la narrativa de que los resultados se van a voltear. Y luego se enteraron que las matemáticas y las estadísticas existen y tuvieron que guardar las chelas. Gente, van a tratar de pisotear, de doblegar nuestra voluntad en mesa. No lo podemos permitir. Tenemos que salir a las calles. Y salieron a las calles y los atacaron con lo que más odian, el agua. Felizmente no les lanzaron un jabón porque ahí sí. Primero se... Esa es la situación del Perú hoy, amigos. Esto es de película, esto supera a Hollywood, supera a Netflix. No sé qué haces conectado en todo eso. Netflix, HBO, Disney Plus, no sé cuántas hay ya. Yo la verdad que no tengo ninguna. Por ahí creo que debo tener Netflix, pero no lo veo hace mucho tiempo. Es que no vale la pena. ¿Para qué vas a ver series? ¿Vas a ver todo eso con efectos especiales, tratando de generar un buen guión, un buen drama, cuando tenés las elecciones de Perú? Y que te las damos aquí minuto a minuto en este canal, analizando y anticipando cosas muy importantes para no perdértelas en lugar de estar mirando HBO o viendo, no sé, Netflix o lo que fuere. Mejor suscríbete a este canal y activa la campanita, así YouTube te avisa cuando estamos en vivo. Esta es la situación. Voy a chequear si ha habido alguna actualización de actas. En este momento se están sobre todo revisando las actas impugnadas, o se van a empezar a revisar las actas impugnadas porque el resto ya ha sido contabilizado. Vamos a estar mostrándote no solamente el detalle estadístico para que vayas comprendiendo cómo puede evolucionar esto, sino que además vamos a mostrarte cómo ha reaccionado Roberto Sánchez. Roberto Sánchez está reaccionando en este momento de la peor manera que nosotros también anticipábamos que iba a ocurrir en nuestros análisis cuando te decíamos que no iba a ser fácil para Keiko su victoria, su propia victoria, porque Roberto Sánchez no la iba a aceptar y ya ha empezado a dar grandes indicios de querer apelar a la violencia. Vamos a estar hablando también sobre eso con el alcalde de Lima. Hoy vamos a tener una conversación con Renzo Regiardo, quien hoy redactó un tuit muy fuerte advirtiendo a los violentos que ni se les ocurra querer crear caos y disturbio en Lima porque van a responderles con la ley, siempre con la ley, pero de la manera más determinante posible. Tenemos 2.500 personas en vivo. Dejen su like, comenten en el chat, cuéntenme desde dónde se están conectando. Y quiero empezar por acá. Lo que estamos viendo en pantalla, ya lo conocerán, es la famosa página de la OMPE, el órgano electoral del Perú, que ha quedado muy cuestionado en estas elecciones, sobre todo por su desastroso papel fraudulento contra López Aliaga en la primera vuelta. Acá vemos que el escrutinio ya está en casi 98% y que Roberto Sánchez tiene 9.020.928 votos y Keiko Fujimori tiene 9.014.171 votos. Vamos a redondear 6.000 votos de diferencia. ¿De dónde puede entonces recuperar Keiko Fujimori? Bueno, en el Perú ya todo ha sido incorporado. Lo que queda es el extranjero. Miren, el extranjero queda todavía un 14% de votos por procesar. ¿Cuánto significará esto para Keiko Fujimori? Ya lo vamos a ver en instantes. Lo que sí te puedo decir es que no solo el extranjero es donde hay que mirar, sino también en las actas enviadas a la
al jurado electoral especial, que son 1.618, de las cuales la gran mayoría son de regiones favorables a Keiko Fujimori, con lo cual, en principio, Keiko Fujimori ya tendría ganada esta elección. En principio, y lo venimos diciendo hace ya 2 o 3 días, Keiko Fujimori se paró, revirtió un resultado muy difícil de revertir y al parecer estaría ganando esta elección. Al punto de que, quiero que mires esto porque es impresionante, mira cómo está en este momento Polymarket. Polymarket, ya te lo he explicado muchas veces, es una plataforma de apuestas donde la gente pone su dinero para apostar en el mundo del deporte, en distintos acontecimientos públicos, pero también en la política. Y acá vemos, acá vemos las apuestas en torno a los ganadores, el ganador de las elecciones presidenciales de Perú. Y mirá cuántos porcentajes de probabilidad tiene Keiko Fujimori, 95%. Acordate, por favor, que el día de las elecciones de segunda vuelta, es decir, el domingo pasado, apenas se conocieron los números del conteo rápido, Keiko Fujimori se vino abajo en Polymarket y lo vimos en vivo y en directo aquí en este canal y yo te decía, acaba de ocurrir algo, probablemente el conteo rápido sea muy poco favorable para Keiko y muy favorable para Sánchez y se filtró la información y sí, efectivamente se había filtrado la información para los apostadores, pero hicieron muy mal, perdieron mucha plata esos apostadores porque ahora en realidad, según Polymarket, hay un 95% de probabilidades de que Keiko Fujimori gane las elecciones. Ya vamos a hacer nuestro análisis fino, te lo vamos a mostrar con números, qué es lo que se puede esperar con los poquitos votos que quedan todavía por contabilizar. Antes de eso, te quiero mostrar el tweet del día. Este es el tuit del día. Esto es Roberto Sánchez Palomino, la escoria comunista que podría perder las elecciones. Todavía no las ha perdido, ciertamente. Todavía hay margen para el fraude. La OMPE ha hecho fraude en primera vuelta. Nada quita que no pueda hacer un fraude también en segunda vuelta. Todavía esto parece limpio, todavía la cosa va con normalidad, pero ya Roberto Sánchez, iba a decir Pedro Sánchez, que es la otra basura comunista de España, no, Roberto Sánchez, la basura comunista del Perú, manda este tuit. Esto es del día de hoy a la mañana. Dice así, solo el pueblo salva al pueblo. Con esperanza y democracia defenderemos la victoria popular. Claro, esta basura ya se había dado por victoriosa el mismo día de la segunda vuelta, el domingo pasado. El domingo pasado, la basura comunista de Sánchez salió al balcón con su sombrero impostado porque es un disfraz. Este tipo es un burgués, es un tipo rico, es un tipo que vive en un barrio de lujo en Lima, pero se hace el campesino, juega a ser el campesino porque sabe que en las zonas rurales donde hay mucha gente que lamentablemente no tiene mucha materia gris, entonces vota porque ve un sombrero. Y ve que tiene un sombrerito y dice, ay, miren, es el mismo sombrero que tengo yo, qué bárbaro, ¿cómo me identifico con este tipo? Le voto. Y entonces es todo un disfraz. Bueno, salió con su sombrero, con su disfraz, a cantar victoria. Para él ya ganó. Él cree que ya ganó desde el día domingo pasado. Y salió a cantar victoria. Entonces, ¿ahora qué está diciendo? Defendamos mi victoria. Yo ya gané. Miren esto, las maniobras y voluntades por torcer la democracia encontrarán un frente democrático y contundente contra el autoritarismo. ¡Viva la victoria ciudadana y popular! O sea, el tipo está acusando de que hay maniobras para torcer la democracia, porque para él ya ganó. Este mensaje es peligrosísimo. Este mensaje lo que busca es suscitar la violencia y lo va a conseguir. Y yo esto te lo vengo advirtiendo desde el domingo pasado. Si Roberto Sánchez pierde por escasa diferencia, no va a asumir la derrota, sino que va a levantar a sus seguidores para que hagan un estallido social en el Perú. Mirá lo que dijo también hoy en esta misma línea a la prensa. Y quiero que lo pienses en profundidad, puedas leer entre líneas que lo que él está pidiendo en realidad es estallido social. Mira esto. ¿Estamos jugando a un fulbito? ¿O de qué se trata? Yo invoco
invoco con energía a que se respete la voluntad del pueblo. Invoco con energía que se respete la voluntad del pueblo. ¿Por qué? Bueno, porque no se estaría respetando. ¿Y por qué no se estaría respetando? Porque él ya ve que no tiene cómo sacar más votos dentro del Perú porque ya ha contabilizado todo lo del Perú, la OMPE, y ahora está contabilizando el voto que le llega a cuentagotas del extranjero y sabe que con ese voto pierde, pero los peruanos en el extranjero tienen los mismos derechos políticos a votar. Entonces es un voto que vale igual que el de adentro del Perú. Pero este tipo está queriendo dar señales de que aquí habría un atentado contra la democracia si gana la señora Keiko Fujimori. Y por eso va a llamar a un estallido social. Convoco para que los organismos de observación electoral vean también lo que está ocurriendo. Y llamo a todas las fuerzas democráticas a respetar lo que significa la acción. Bueno, hemos visto que hay algunas protestas. ¿Usted va a destacar movilizaciones? Bueno, es un derecho constitucional la defensa de una victoria popular y del voto. Ahí está. Las movilizaciones son un derecho constitucional a defender la victoria popular. Es decir, ya ganamos las elecciones nosotros. Eso es lo que le está diciendo a la prensa y a la gente que lo escucha. Las movilizaciones en el Perú son necesarias para defender mi victoria, pero su victoria nunca se consumó. Él celebró el día domingo y yo te dije, está celebrando porque cuando pierda va a decir que su derrota fue un atentado contra la voluntad del pueblo, que él ya había ganado, él ya dio la señal del triunfo y entonces todo lo que siga en adelante va a ser un robo contra su victoria. Y es exactamente la carta que está jugando en este momento. Eso no, pacífico. Escúcheme, hay una autoconvocatoria, la gente tiene el derecho a... Entonces, en ese sentido, en democracia, en conducta pacífica, el debido proceso, la democracia hay que defenderse. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso es correcto. Los observadores internacionales han indicado que no han habido mayores irregularidades en el proceso, mucho menos un fraude. ¿Qué podría responder usted a las entidades que han venido a fiscalizar este proceso electoral y que dicen que todo se ha desarrollado con normalidad? Hemos solicitado una reunión para intercambiar pareceres por todas estas cosas extrañas, raras, voluntades que están ocurriendo, ¿no? Entonces, que aparezcan empresarios con audios, que aparezcan voluntades así de esta naturaleza, yo no creo que sean casualidad. A ver, si hubo fraude en el Perú fue en la primera vuelta y el fraude lo hizo la OMPE, cuando dejó sin votar a más de 1 millón de limeños por abrir tarde las mesas para hacerlo pasar a este sujeto a la segunda vuelta, porque este sujeto pasó a segunda vuelta únicamente porque la OMPE perpetró un fraude que está confirmado por la Contraloría del Perú. Más de 1 millón de limeños no fueron a votar y eso fue lo que le permitió a Sánchez pasar a la segunda vuelta. Caso contrario, en segunda vuelta hubiese estado Rafael López Aliaga, el candidato favorito de Lima, que se perdió un enorme caudal de votos culpa del fraude de la OMPE. Esa es la realidad de lo que ocurrió en las elecciones en el Perú. Hubo un fraude en la primera vuelta y en la segunda vuelta se continúan contando los votos y al parecer no ha habido ninguna irregularidad, tal como este mismo sujeto lo confirmó el día domingo ante la prensa. De hecho, cabe recordar cuando amenazaba a Keiko Fujimori de que ni se le ocurriera usar la carta del fraude, carta que él ahora está empezando a utilizar para suscitar un estallido social. Escuchen esto, por favor. Nosotros estamos en condiciones, y lo decimos, de aceptar los resultados electorales. Estamos en condiciones y lo reafirmamos. Más bien exhortamos a la señora Keiko que no tenga mensaje dubitativo y sea clara respecto a este proceso electoral. ¿O es que va nuevamente a levantar la tesis del fraude para generar más inestabilidad en este proceso de recambio de la democracia tan importante para el país? Nosotros estamos... Clarísimo. Él en ese momento, porque pensaba que ganaba, la amenazaba a Keiko Fujimori de que ni se le ocurriera hablar de fraude, porque eso solamente desestabilizaría al país. Es precisamente lo que está empezando a buscar en este momento el propio Sánchez a partir del día de hoy con el tuit
que te acabo de leer y con la incendiaria declaración ante la prensa en la cual apoya las movilizaciones en el nombre de una supuesta victoria que solo está en su imaginación, en una supuesta victoria que él mismo decretó el mismo día domingo, cuando todo lo que había era una boca de urna y un conteo rápido basado en 1000 actas, con un margen de error que finalmente, al parecer, se habría cumplimentado. Y ese es el problema. Una estadística en torno a 1000 actas no es el resultado final del conteo de la OMPE. Y la diferencia entre Sánchez y Keiko dentro de ese conteo rápido era de apenas un punto, o sea, estaba dentro del margen de error. Bien, dicho esto, te quiero mostrar el tuit de Renzo Regiardo y ya te voy a mostrar números de cómo está la cosa hoy para que analicemos qué podemos esperar de las horas que vienen. Yo ayer te dije algo muy importante. Ahora tenemos diferencia de 40.000 votos, pero mañana esa diferencia se va a cortar muchísimo. Se va a cortar a, te decía yo, más o menos 10.000, 8.000 votos. Bueno, ahora se acortó a 6.000 votos. En este momento, 6.700 votos de diferencia entre Sánchez y Keiko Fujimori. Pues bien, ya vamos a ver esos números con más detalle. Quien está viendo en pantalla es Renzo Regiardo. Él es el actual alcalde de Lima. Una persona con determinación, una persona que está dispuesta además a enfrentar a la izquierda radical en el Perú, que mandó este mensaje justamente a raíz de lo que empezó a decir tanto Sánchez como su gente y lo que empezó a hacer en Lima la extrema izquierda tratando de generar violencia. Dijo Renzo Regiardo lo siguiente: estamos en alerta máxima para evitar violencia ante los anuncios de movilizaciones que, como era de esperarse, iban a suceder. Advierto que el centro histórico es intangible y que la irresponsabilidad de algunos se conocerá con el poder de la legalidad. Bien, es decir, pasado en limpio, está dispuesto a utilizar la fuerza contra los criminales de izquierda que intenten generar el caos, intenten hacer, vamos a decirlo, con todas las letras, un golpe de Estado. Un golpe de Estado, porque lo que van a intentar hacer es un golpe de Estado. Ya tenemos más de 10.000 personas en vivo. Por favor, déjame tu like, usa el chat. Gracias a los que mandan superchats, gracias a los que mandan membresías como regalo. Todo eso nos permite crecer a una velocidad impresionante el día de hoy en esta transmisión. Bien, te quiero mostrar datos. Vamos a ver algo más de datos que venimos siguiendo muy minuciosamente cómo viene el conteo de la OMPE. Y ahora nos vamos ayer te mostraba una modelación hecha con inteligencia artificial, donde concluía que por la tendencia del voto extranjero más las actas impugnadas, Keiko podía ganar por 60.000 votos. 60.000 votos en total. Acá te voy a mostrar otro recurso muy interesante, que es un resumen en tiempo real de lo que está pasando en el escrutinio. Esto es en tiempo real. La brecha entre Sánchez y Fujimori ahora mismo es 6.757 votos en favor de Roberto Sánchez. Y vos me dirás, bueno, ¿por qué está tan nervioso Sánchez? ¿Por qué ya empieza a movilizar a los inadaptados que le siguen? Bueno, porque lo que le preocupa es la tendencia. ¿La tendencia de qué? La tendencia del voto que queda por contar. ¿Dónde queda por contar voto? Bueno, verás acá el mapa del Perú con sus distintas regiones. Esto es muy útil, este recurso está muy bueno. Verás que en el Perú ya no hay más de dónde sacar. Ya está todo en 99, 98, 100%. Ya en todas partes y sobre todo donde gana Sánchez. Mirá, donde está más morado es donde gana Sánchez, ¿de acuerdo? Y donde está rojo, donde está más anaranjado es donde gana Keiko. Entonces, cuando uno ve los territorios de Sánchez, ya están todos listos. Mirá, por ejemplo, Madre de Dios 99%, Cusco 99%, Huancavelica 99%, Ayacucho 99%, Arequipa 99%, Moquegua 99, Tacna 99, Puno 99,
Pasco 99, Huánuco 99, 100% Amazonas, etc. Entonces, ya no tiene dónde sacar Sánchez adentro del Perú. ¿Dónde quedan votos? En el exterior. En el exterior nos quedan votos. ¿Cuánto nos quedan? Te lo mostré recién. Más o menos un 15% de votos por contar. 15%. No es mucho tampoco. Pero ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto sería la diferencia según la tendencia actual en función de los porcentajes que cada uno saca en el exterior? Bueno, acá está, mira, te lo voy a marcar con el mouse, no sé si se estará viendo, sí, ahí veo que se ve. La diferencia, el neto que sacaría Keiko Fujimori en lo que queda por contabilizar del exterior son 11.553 votos. Es decir, Keiko va a pasarlo a Sánchez solo con los votos que le quedan por sumar en el extranjero. Pero además tenemos, acordate, las famosas actas impugnadas, las actas observadas que van al jurado especial electoral. Las de Lima y Callao, que son totalmente favorables, esas dos regiones, a Keiko Fujimori, suman 981 actas. ¿Cuántos votos se espera que Keiko saque de estas actas? Un diferencial a su favor de 47.238 votos. Es decir, tenemos en el exterior 11.000 votos, dentro de Lima y Callao en sus actas impugnadas 47.000 votos más, tenemos 58.000 votos que Keiko Fujimori está esperando sacar de diferencia a un Sánchez que hasta ahora le saca 6.757 votos. Pero también hay otras actas en otras regiones que no son Lima ni Callao, que serían favorables más bien a Sánchez. ¿Cuántas son esas actas? Acá las tenemos. 513 actas que le darían a Sánchez un diferencial en su favor de 20.350 votos. Entonces, el total, cuando uno suma y resta, tendría Keiko, estaría esperando Keiko, 31.684 votos de diferencia en su favor, lo que le permitiría ganar las elecciones. Eso es lo que se espera de acuerdo a las tendencias estadísticas actuales y de acuerdo a un escrutinio que avanza lento, pero a paso sostenido, y que cada vez que se actualiza va recortando progresivamente la diferencia. Esto, insisto, también se ve muy claramente en las expectativas de los apostadores que nos brindan, perdón, puse mal acá la página, acá está, que nos brindan este escenario en Polymarket, 95% de probabilidades de ganar Keiko Fujimori. Bueno, ahora 94%, Roberto Sánchez 6%. Esto, recuerden, va variando de acuerdo a las apuestas que se hacen en tiempo real. Tenemos ya 14.000 personas conectadas en este vivo. Hay muchísimo interés por lo que pasa en el Perú. Es que las elecciones están sumamente ajustadas y aquí cada voto vale. Ustedes vieron que los políticos muchas veces dicen cada voto vale, pero después uno ve que en realidad se ganan por cientos de miles de votos. Bueno, en este caso no, en este caso literalmente cada voto vale y seguramente mucha gente que no fue a votar el domingo pasado, para un lado o para el otro, se debe estar agarrando la cabeza porque debe estar pensando, yo podría haber cambiado la historia en curso. Bien, acabamos de hablar de Renzo Reguiardo, que es el actual alcalde de Lima, que hizo este comunicado tan fuerte sobre advirtiendo a los violentos que ya están empezando a tratar de sacudir al Perú, y lo tenemos del otro lado conectado para que pueda conversar con nosotros sobre lo que está pasando en el Perú y sobre lo que se viene, especialmente sobre lo que se viene. Querido Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal. Querido Agustín, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte y darte la bienvenida nuevamente aquí a la región. Sé que estás en Latinoamérica, estás, si no me equivoco, en Puerto Rico. Sí, acabo de llegar a Puerto Rico, exactamente.
y sé que eres un trajinador y un tipo muy comprometido con la libertad, ya te lo he dicho y te lo ha dicho mucha gente además, y ahora seguramente estarás realizando actividades de esa naturaleza en este querido país también de la región que estás visitando recientemente, que además acabas de llegar y te felicito por esa fortaleza para darte tanto trote. No, muchísimas gracias. Mira, estoy con un jet lag tremendo, son las 3 Sí. o 4 de la mañana en realidad en España, pero estoy haciendo un seguimiento de las elecciones, del escrutinio, porque esto parece de película, parece, a ver, esto es como cuando dicen la realidad supera la ficción, estamos viendo el voto a voto, los porcentajes minúsculos, ya ni siquiera de 1%, sino de 0,001% te puede cambiar la historia. ¿Cuáles son las expectativas en este momento? ¿Qué pensás que puede pasar? ¿Crees que Keiko en principio podría revertirlo y ganar, o es un poco más complicado de lo que uno podría creer? A ver, por lo que arrojan las estadísticas y los conteos, que fundamentalmente es en lo que nos tenemos que basar, a pesar, y tú eres testigo de ello, mi querido Agustín, de lo que vivimos ese fatídico 12 de abril, en donde lamentablemente se excluyó a un grupo importante de compatriotas que viven en nuestra ciudad capital y que generó que como alcalde presente unos recursos ante los órganos jurisdiccionales. Y ante eso es que, bueno, se ha dado esta segunda vuelta de forma, desde mi punto de vista, lo dije en distintas oportunidades, lo reitero hoy día, de forma ilegítima, ¿no? Ilegítima. Legal podría considerarse, pero no legítima. Sí. Porque esos conteos y esas acciones que se realizaron de parte del órgano electoral, no nos olvidemos de ello, permitió que los resultados sean otros. Sean los que hoy tenemos, pero a punta de una irregularidad notable, una irregularidad que se dio a conocer al mundo y que no se hizo prácticamente nada de parte de las autoridades en este país. Y espero que eso se aclare. Sí. Por el bien de nuestra democracia, por el bien de la institucionalidad del Perú, que esperemos la vaya recuperando, y eso no lo podemos dejar pasar. Ahora, en este nuevo proceso, que es la segunda vuelta, todo parece indicar que no les ha dado, a pesar de la trampa y de las cosas que se hicieron en la primera vuelta, no les ha alcanzado para... o no les habría alcanzado para cambiar la situación. Parece ser que con los votos que están pendientes, que vienen fundamentalmente del extranjero, y algunos actas impugnadas en Lima Metropolitana y en el Callao, bastiones del fujimorismo y de la derecha en términos generales, bastión también de Rafael López Aliaga. Entonces, con estos cálculos que se están haciendo respecto a lo que está pendiente de escrutar, sería Keiko Fujimori la persona que se alzaría con el triunfo de la presidencia de la República después de una cuarta oportunidad en que lo tentó, y que evidentemente será motivo también de muchos análisis al futuro de cómo se dio todo esto en este proceso electoral que, reitero, fue absolutamente evidenciado en su irregularidad, ¿no? Uh-huh. ¿Y crees que de concretarse esta victoria de Keiko Fujimori podría esperarle un estallido social o un intento de estallido social al Perú? Digo, porque, por ejemplo, en Colombia ya el petrismo está amenazando hacer un estallido social si gana Abelardo. En Bolivia están intentando hacerle en este momento y desde hace días ya un golpe de Estado a el flamante presidente Rodrigo Paz. En Argentina, durante 2 años intentaron hacerle distintos golpes de Estado a Javier Milei en Argentina. Es decir, parece que cuando gana la derecha, a la izquierda ya no le gusta la democracia y lo que busca es atentar contra las instituciones democráticas justamente. ¿Vos ves algo de esto que pueda pasar también en Perú? A ver, primero hay que ser un buen perdedor, ¿no? Si pierdes en buena lid y pierdes realmente gracias a la libertad que te da un sistema democrático y un Estado de Derecho, hay que ser buen perdedor y reconocerlo hidalgamente. Pero si te roban los votos y si en una primera vuelta este partido que hoy está amenazando con realizar movilizaciones en el centro histórico, dicho sea de paso, yo he planteado hoy día un pronunciamiento importante para advertir que vamos a aplicar la legalidad
y no permitir estas movilizaciones porque estamos en una zona restringida y hay una intangibilidad que hay que respetar. Y aquí nadie tiene corona, pero digamos, cuando tú en la primera vuelta dices que quien en ese momento se veía afectado, que era uno de los candidatos presidenciales, yo estoy ahora ejerciendo un cargo público y no puedo ser muy directo en esos aspectos, si tú me entiendes, Agustín, pero cuando este candidato mostró una serie de evidencias respecto a las irregularidades con las actas 900K, con todo lo que pasó con la parte logística y operativa cuando no se aperturaron las mesas, etcétera, 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 decía, no, hay que respetar, aquí no pasa nada, y ahora que están en el lado contrario, por decirlo de una forma, y que se perjudicarían, todavía estamos hablando un poco a futuro, esperemos que sea pronto porque no podemos tampoco estar en esta situación los peruanos, bueno, pues empiezan a plantear estas cosas de tomar las calles, lo acabas de decir, lo que están haciendo con Rodrigo Paz es realmente vergonzoso, y todo lo que hacen permanentemente cuando no les gusta perder, cuando lamentablemente la población, los procesos electorales no les dan la razón. Entonces hay que ser hidalgo, ¿no? Y hay que ser bastante respetuoso de la institucionalidad, de las reglas de juego, que ya nos tienen acostumbrados estos sectores ideológicos a ese tipo de prácticas, ¿no? Ahí estamos viendo algunas de las convocatorias, las manifestaciones que precisamente hoy Roberto Sánchez salió a decir en la prensa que, bueno, que hay el derecho constitucional de defender una victoria. Para él ya ganó. Él cree que el día de la segunda vuelta, cuando salió al balcón con su sombrero a celebrar, en realidad estaba celebrando una victoria ya consumada. Y claro, si la victoria ya se consumó, pues entonces todas estas manifestaciones son una defensa de una supuesta victoria que solo existe en su imaginación. Y te quiero leer... Sí. No, te escucho, Agustín, te escucho. Y en ese sentido te quería leer un tuit del propio Roberto Sánchez, porque creo que se refiere precisamente a la municipalidad que te toca conducir. Dice así: las tanquetas lanzagua del fujimontesinismo de los 90 hoy tienen otra forma. Cisternas operadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima para inundar y dispersar a ciudadanos que defienden pacíficamente, acá aparece la tesitura, ¿no? La victoria democrática del pueblo. Ellos están defendiendo la victoria que no fue porque nunca terminó. Todavía el día de hoy, en este momento, no terminó el conteo, con lo cual en este momento no ha ganado nadie. Exactamente. Pero para ellos ya ganó. ¿Y en base a qué, Agustín? ¿Y en base a qué plantean que la victoria del pueblo y la victoria de su partido político? En base a una, desde mi punto de vista, lo digo con mucho respeto, irresponsabilidad suprema de parte de las empresas encuestadoras que el día domingo, en horas de la noche, propalaron un conteo rápido que la diferencia era de medio punto entre uno y el otro. Y en el boca de urna, que fue a las 5 de la tarde, el resultado era absolutamente opuesto a este conteo rápido que propalaron, que divulgaron, que difundieron en horas de la noche. ¿Por qué digo que es absolutamente irresponsable? Porque si el margen de error que ellos mismos argumentan que contempla un conteo rápido, en un caso 1% y en el otro caso 1,9%, y la diferencia entre uno y otro es de medio punto, tú no puedes ser tan irresponsable sabiendo que además son distintos a los números que te arrojó el boca de urna. Eso es inconcebible. Entonces, de ese conteo rápido se agarra este partido político y además con ese conteo rápido salen a los balcones y anuncian el triunfo muy ínfimo, un triunfo realmente pegado con baba, que evidentemente no se podía considerar como tal. La pregunta es, ¿será que las encuestadoras quisieron desestabilizar la situación actual dándole ese insumo de propalar y divulgar ese conteo rápido? Lo pregunto, lo pongo una interrogante, pero creo que eso es parte de lo que se tiene que investigar de este proceso absolutamente irregular. Y lo diré siempre, porque lo hemos vivido desde adentro. Estamos hablando con Renzo Regiardo, alcalde de Lima.
hoy interpelado por el candidato comunista Roberto Sánchez y una de las voces más cuerdas, diría yo, de la política del Perú, en tanto y en cuanto se ha salido a oponer en tiempo y en forma a la violencia política de una izquierda que ya ve cómo se acerca la derrota de las urnas y está dispuesta seguramente a pudrirlo todo de la misma forma que lo han hecho en Bolivia y lo están haciendo en Bolivia, que lo han hecho en Colombia y que lo quieren hacer en Colombia y también lo han hecho en Argentina. Renzo, Burneo dice que, o ha dicho, que la contabilización podría llegar a durar un mes. Por lo menos esto lo dijo el domingo pasado. No parece que vaya a ser un mes, ¿no? Yo creo que esto se tiene que definir mañana, pasado mañana, quizás que en 2 días más. ¿Cuánto tiempo pensás que los van a tener así? A ver, según tengo entendido, estamos cerca al 98%, probablemente ya estemos en el 98% de los votos escrutados, de las actas y de todo aquello que ya se ha contabilizado. Sin embargo, hay una cantidad importante de impugnaciones que las tiene que evaluar el Jurado Electoral Especial inicialmente y luego el Jurado Nacional de Elecciones respecto a, digamos, cuestiones de forma más que de fondo en realidad, según lo que nosotros tenemos entendido. Estas impugnaciones tienen que ver fundamentalmente con territorios que benefician a la candidata Fujimori. Y creo y considero que además siendo territorios de Lima y del Callao, que está al lado y que tú conoces también bastante bien, el aeropuerto internacional y el puerto más importante del Perú está en el Callao, a nada de la ciudad capital, del centro de la ciudad, no debería de ser un proceso extenso, ¿no? Por territorialidad y porque tampoco estamos hablando de una gran cantidad de actas. Creo que son 1000 y algo más. Entonces, no tendría por qué demorar mucho tiempo. Y creo que con los votos escrutados del extranjero, que son los que probablemente cambien el resultado finalmente que hoy tenemos, me parece que el señor Sánchez todavía está por nada, por décimas, por encima de Keiko Fujimori. 6.000 votos. Sí. Es nada, en realidad, es nada. Y yo sigo dudando respecto a esa diferencia. Yo creo que ahí han metido un gran número de votos, producto probablemente de la serie 900K, y eso, vuelvo a decir, tendrá que investigarse. Pero a pesar de ello, parece que no les va a funcionar, digamos, la estrategia. Me voy a referir básicamente al ente electoral para no involucrar al partido político y, bueno, vamos a ver cuál es el desenlace final. Entonces, decía, no creo que deba demorar tanto, Agustín, y no es justo que demore tanto. Ya habiendo tenido una serie de cuestionamientos desde el inicio del proceso, creo que hay que poner todo el esfuerzo y el empuje posible para que esto se resuelva a la brevedad. Pero es difícil confiar en una OMPE y en un jurado nacional de elecciones que, por ejemplo, dejó fuera de un plumazo a un número importantísimo de compatriotas de Lima que generó que, como tú bien sabes, presentemos acciones ante la justicia y, por supuesto, ante el Tribunal Constitucional, que lamentablemente en la parte de la medida cautelar no se aprobó, pero todavía el principal estamos confiados de que se pueda aprobar y permitirle ese derecho, al menos, por lo menos, de carácter enunciativo, y que esto sirva para que en futuras elecciones se tome en cuenta la votación de absolutamente todos, ¿no? Quiero cerrar con eso, Renzo, porque, bueno, yo estuve hace poco en Lima y me sorprendió que los medios de comunicación en general, cuando uno les ponía sobre la mesa la problemática de las mesas no abiertas o abiertas demasiado tarde, en realidad, el día 12 de abril, los medios en general lo que te decían es: bueno, ya está, pero la segunda vuelta se va a hacer lo mismo, entonces mejor hablemos de la segunda vuelta, ya no hablemos más de la primera vuelta. Increíble. Porque es historia pasada. Increíble. Para mí era increíble, sobre todo porque la alcaldía de Lima había interpuesto un recurso judicial precisamente para defender el derecho de voto de los ciudadanos de Lima. Me gustaría cerrar con esto, que nos cuentes así sintéticamente qué fue lo que pasó con los ciudadanos de Lima en la primera vuelta y qué fue lo que hizo la alcaldía de Lima, la municipalidad de Lima. Claro que sí, voy a ser bastante claro y preciso. Como esta organización de trasladar el material electoral se hizo
evidenciado además por los medios de comunicación de forma ilegal, porque hay un marco legal que tú tienes que respetar los horarios para trasladar el material electoral. Bueno, pues se hizo un desmadre, hubieron mesas que abrieron después de 5, 6 horas, otras no abrieron nunca y tuvieron que cerrar, y por eso es que excepcionalmente el Jurado Nacional de Elecciones tuvo que ampliar el plazo para que voten las mesas que cerraron, que consideraba alrededor de 60.000 peruanos que viven en Lima. Sin embargo, los que abrieron tarde, que fueron, 1 millón de personas afectadas, no se les permitió votar, no se le dio la posibilidad de ampliar la fecha para que ellos puedan ejercer su derecho constitucional, que es el artículo 31, y el Jurado Nacional de Elecciones emitió una resolución y dijo: no te voy a dar la posibilidad de que tú votes, de que tú ejerzas el elegir libremente a tu autoridad. Y tú sabes ya cuál es la diferencia entre el segundo y el tercer lugar, y finalmente el segundo pasó sin contar los votos de Lima Metropolitana. Eso ya de por sí es absolutamente irregular. No había forma de que eso se pueda sostener. Sin embargo, se sostuvo. Y como tú bien dices, algunos medios de comunicación y algunos opinólogos y algunos personajes que normalmente circulan por la prensa, sostenían que ya eso era oleado y sacramentado y que no se podía rectificar nada, ¿no? Cuando ya había sido rectificado de forma irregular también, la ley no contemplaba esa rectificación de esas mesas que cerraron, y entonces a la misma razón el mismo derecho, evidentemente. Bueno, eso no se aplicó. No se aplicó, ya bueno, vamos a descubrir por qué no se aplicó. Y en esa línea nos vamos a sostener y vamos a seguir investigando hasta el final para saber qué es lo que realmente sucedió. Entonces, ante esa situación, presentamos un recurso ante los dos órganos competentes, que son el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución Política del Estado. Ahí seguramente te acordarás, yo comentaba en algún momento que mi padre fue constituyente, mi padre fue uno de los 80 hombres que hicieron la Constitución del año 93, la que nos ha permitido el crecimiento económico ejemplar del Perú ante el mundo, la que incorporó una serie de aspectos que no tenía la Constitución anterior y que nos dio la modernidad, que nos ha permitido un crecimiento realmente sostenido. Y entonces, pisoteado ese artículo 31, presentamos el recurso ante el Tribunal Constitucional para que lo interprete y para que diga con claridad cómo hacer para que se le respete ese derecho constitucional a esos limeños que no pudieron votar. Estamos hablando de un derecho elemental, como el derecho al agua, como el derecho a la vida. Y el otro órgano al que recurrimos fue el Poder Judicial ante el Juzgado Constitucional, ante el 5º Juzgado Constitucional. El Tribunal Constitucional hasta este momento no ha resuelto absolutamente nada, lo cual me parece que van a recurrir a lo más fácil, a la sustracción de la materia. Van a decir: ya esto se consumó, ya no se puede hacer más, la fecha nos ganó, entonces, bueno, te resuelvo no de fondo, sino de forma, ¿no? Esa es la parte más fácil. Y la otra es la del Poder Judicial, que valgan verdades, por más que haya sido contraria, la medida cautelar fue hecho antes, y creo que eso demuestra valentía de parte de este juez del 5º Juzgado Constitucional. Pero el principal, y eso fue una medida cautelar para poderlo hacer antes, precisamente, del día 7 de junio, que fue la segunda vuelta electoral. Sin embargo, el principal aún no se ha resuelto, pero lo interesante, Agustín, si me permites rápidamente precisar algo referente a esa resolución de la medida cautelar, es que el propio juez reconoce que había una afectación a los derechos de los limeños. Me da mucha esperanza que en el principal pueda resolver precisamente para resarcir ese derecho. Veamos cómo se resarce o se corrige esa falta y esa afectación a ese derecho elemental de los limeños. Pero eso es algo muy importante y que no solamente lo dice un juez, lo dice la Contraloría General de la República, como tú bien has comentado cuando has estado y has podido revisar cuando has estado por acá, por Lima, y lo dicen una serie de instituciones. Entonces, poco a poco vamos ganando batallas, poco a poco vamos poniendo las cosas en claro y seguiremos luchando por los derechos de nuestros compatriotas y sobre todo de nuestros compatriotas de Lima, porque ese es el rol que tiene que tener una autoridad. Con esto termino. Debo decirte, y no está bien que lo diga yo, no es muy elegante, pero lo cierto es que no ha habido ninguna sola autoridad en el país que haya pasado de la palabra a la acción. Nosotros lo hemos hecho asumiendo costos, no importa.
pero vamos a sentirnos muy orgullosos de las acciones que hemos realizado ante nuestros vecinos, ante quienes nos eligieron y finalmente ante el país y también ante nuestros hijos. Un fraude electoral, por más que ya haya pasado, nunca se puede olvidar y hay que ir hasta el fondo. Así que ojalá que la verdad termine saliendo a la luz. Renzo, querido, muchísimas gracias por haber estado en el canal y bueno, seguiremos en contacto para ver qué ocurre en los próximos días en Perú. Ojalá que la izquierda no se ponga violenta, ojalá que no pase lo que previsiblemente podría suceder. Y bueno, mucho éxito y mucho ánimo. Yo quiero terminar con esto y gracias por la oportunidad que me brinda siempre, Agustín, y por tu compromiso con los países latinoamericanos y por supuesto con nuestro querido Perú. Hay un acuerdo de consejo que es el 026, que se refiere a la intangibilidad del centro histórico, es decir, no pueden haber reuniones, no pueden haber movilizaciones políticas, está prohibido. Y que les caiga el peso de la ley a aquellos que vulneren los alcances de ese marco legal que es el que contempla el tomar medidas que las voy a asumir como alcalde. Hemos implementado un dispositivo hoy día muy fuerte. Mañana vamos a tener una reunión con la Policía Nacional, con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, porque aquí se tiene que respetar la norma, la legalidad y el orden por sobre todas las cosas. Así que en esa línea seguiremos actuando, Agustín, y te mando un gran abrazo y esperemos también ver que en Colombia no tengamos cosas raras. Te comento que me han invitado para ser observador a Colombia, a Bogotá. Vamos a ver que aquí las cosas se clarifiquen para luego ya poder darme un par de días en visitar y en contribuir a observar con ojos muy vigilantes de que no se le prive a la gente el derecho a votar y el derecho a asumir su libertad como corresponde. Y que siga avanzando la libertad en todo el continente. Renzo, un gran abrazo. Por supuesto. Gracias. A ti, Agustín. Abrazo grande. Adiós. Bien, estuvimos hablando con el alcalde de Lima sobre la noticia del momento, que son las protestas que han empezado en el Perú y que valientemente el alcalde de Lima, Renzo Reillardo, las ha puesto en su lugar y les ha advertido a los revoltosos, a los zurdos, a los violentos, que el centro de Lima es intangible, que no pueden ir a hacer lo que se les venga en gana. Y miren, a mí estas imágenes siempre me encanta verlas, yo las veo una y otra vez, cuando los reprimen a los zurdos, para mí es una caricia al alma, ustedes lo saben, y cuando es con agua mejor, porque los zurdos suelen ser como, ¿se acuerdan de los critters? ¿Se acuerdan esos monstruitos que les echaban agua y que se ponían totalmente desquiciados, totalmente locos? Bueno, los zurdos son más o menos así. No hay nada que le venga peor que un buen chorro de agua. Ellos que tienen tanto desapego del jabón, estas cosas lo sacan de quicio. Por eso el tuit de Roberto Sánchez que recién le leíamos al alcalde de Lima, las tanquetas lanzaagua del fujimotensinismo de los 90 hoy tienen otra forma, cisternas operadas por la Municipalidad de Lima para inundar y dispersar a ciudadanos que defienden pacíficamente la victoria democrática del pueblo. Inundándonos no apagarán nuestra voz, el pueblo se respeta. En realidad no los están inundando, los están bañando. Los están bañando. Es cierto que a la izquierda no le gusta bañarse, lo sabemos, es decir, es algo evidente. Ahí están, esos son los monstruitos. Esos son, yo no me acuerdo cómo se llaman, a ver si en el chat son los critters, ¿no? O algo por el estilo, a ver. Critters son, así eran. Laje a favor de la represión, obvio, mira este. Laje a favor de la represión, pero por supuesto, la represión contra los zurdos cuando violentan la ley y pretenden generar estallidos sociales es un deber de cualquier patriota. Los patriotas tienen que reprimir a los zurdos cuando los zurdos quieren salirse de la ley, porque la ley está para cumplirse. Y si reprimirlos incluye rociarlos de agua, los gremlins, los gremlins, ahí está, gracias. Cuando además a los gremlins les molesta tanto el agua, bueno, a ver, que la represión sea darles un baño. Y la próxima, échenle jabón. Échenle un poquito de jabón y van a ver que se ponen todavía de peor humor. Bien, a ver eso. ¿Tenemos más? Chicos, esto es una caricia al alma. A ver, dale.
a la gente que está permaneciendo acá, pernotando acá en el jurado, la han echado agua. Nos riegan las plantas más de 2 meses y... Sin lluvia, la lucha continúa. Con lluvia o sin lluvia, la lucha continúa. La primera vez en la historia que la use, la que riega en parques. Gremlins, yo sigo critters, no gremlins. Son unos gremlins. Miren, es que pasa que ellos creen que el espacio público es suyo, que pueden hacer lo que quieren, que pueden empezar a violentar porque no les gusta cómo evoluciona la estadística de la contabilización de votos, al punto de este tuit que es un completo desquicio, donde, a ver, vamos a ponerlo, ahí está, donde Roberto Sánchez dice que esto es una defensa de la victoria democrática. Pero ¿de qué victoria habla si la contabilización de votos todavía no terminó? ¿Se dan cuenta que lo que están preparando es violencia para el Perú porque saben que están próximos a perder las elecciones? Y no se la bancan. La izquierda solo le gusta la democracia cuando gana. Cuando pierde, es la fuerza más antidemocrática que puede existir en cualquier nación de Occidente. Les quería mostrar algo más. Miren esto. Roberto Sánchez pierde contra Keiko Fujimori en Japón. Entre otras cosas por lo que dijo, y recuerden que es tan crucial. En este momento es tan crucial el voto extranjero. Bueno, miren lo que decía la candidata vicepresidente de Roberto Sánchez, que es la persona que ves allí arriba. Miren esto. La japonesa que se vaya a su país. Ellos gritan no al racismo, no a la discriminación. ¡Rompa japonesa! ¡Abajo! ¡Abajo la política japonesa! El racismo existe en nuestro país. Los pueblos indígenas originarios tenemos ese frente amplio, tenemos la lealtad, los principios, los valores para participar en la vida política. Entonces, este acoso viene desde dónde? De la derecha política, señores periodistas. Por ejemplo, nosotros, los pueblos indígenas, y esa discriminación, ¿no? Le están acusando esta política racismo, no vamos a permitir. La japonesa que se vaya a su país, bien mujer, bien peruana, estamos acá para asumir ser gobierno en nuestro país. Ellos gritan no al racismo, no a la discriminación. ¡Rompa japonesa! ¡Abajo! ¡Abajo la política japonesa! Legislativo y ejecutivo no es su propiedad. Democracia sí, los corruptos no. Democracia sí, los corruptos no. Democracia sí, los corruptos no. Bueno, ahí está. En Japón fue muy favorable el voto para Keiko Fujimori. Bueno, te quiero mostrar una cosa más. No te me vayas. Roberto Sánchez le mandó este tuit el día de hoy al guerrillero que preside Colombia, a Gustavo Petro, que, te comento, hoy hizo un ensayo de autogolpe de Estado. Ya te voy a explicar algo de esto en un momento nada más, pero antes vamos a leer el tuit. Dice Roberto Sánchez: expreso mi solidaridad con el presidente Gustavo Petro, elegido democráticamente por el pueblo colombiano y cuyo compromiso con la democracia, las instituciones y la paz ha quedado demostrado a lo largo de su trayectoria pública. Sigo con preocupación los acontecimientos que hoy se desarrollan en Colombia. Ya te voy a explicar qué fue lo que pasó, ¿ok? Más allá de las diferencias políticas, toda controversia institucional debe resolverse con estricto apego a la Constitución, al debido proceso y al respeto de la voluntad popular expresada en las urnas. La estabilidad democrática de nuestros países no puede quedar expuesta a decisiones que generen incertidumbre o cuestionamientos sobre la soberanía ciudadana. América Latina necesita más democracia, más institucionalidad y más respeto por el mandato popular. Lo que ocurra en Colombia importa a toda la región y debe resolverse dentro del marco constitucional y democrático. Bueno, ¿qué fue lo que pasó rápidamente? Hay una representante del pacto histórico, es decir, del oficialismo, que solicitó la suspensión del presidente Gustavo Petro. ¿Por qué? ¿Por qué pidió una suspensión? Bueno, la suspensión, en primer lugar, no la puede hacer la Cámara Baja, la hace el Senado, no hace la Cámara de Representantes, la hace el Senado por Constitución colombiana. Es decir, si hay algo anticonstitucional, es lo que hizo esta representante
petrista, pretender ser ella la que impulsa una destitución del presidente de la nación. Esto solamente lo puede hacer el Senado, punto número 1. Punto número 2, ¿para qué lo hacen? Por un lado, para que se pueda victimizar el petrismo, y Roberto Sánchez aquí entra en escena, entre otros actores internacionales, a tratar de darle de entender a la comunidad de que hay en marcha un golpe de Estado contra Gustavo Petro, cuando en realidad es un autogolpe porque viene de su propio espacio político. Y en segundo lugar, lo que busca con esto el petrismo es liberar a Gustavo Petro de la presidencia de Colombia durante algunos días, en calidad de suspendido, para poder ponerse al frente de la campaña. Mira, ahí está, esa es la Comisión Legal de Investigación y Acusación que solicita la suspensión provisional de Gustavo Petro. Ahí está, ¿ves? Mira, Gustavo Francisco Petro, etcétera, lo que se pide es la suspensión provisional. Bien, ¿para qué? Para liberarlo de la presidencia de Colombia y permitirle a la postre ser el líder de la campaña de su títere, Iván Cepeda. Un Iván Cepeda que está destruido en las encuestas, que no está avanzando ni un milímetro, y que en la desesperación Gustavo Petro dice, me tengo que salir del rol de presidente para poder hacerle la campaña a este completo inútil, insípido de Iván Cepeda, que no ha suscitado ningún interés, ninguna pasión, ninguna aclamación popular. Esa es la jugada, esa es la maniobra de Gustavo Petro del día de hoy, un ensayo de autogolpe de Estado para intentar ponerse al frente de la campaña de su títere, el aburrido e insípido Iván Cepeda. Aquí está él abrazado. Es Roy Barreras, ¿no, Daniel, de la izquierda? La de la derecha es la representante que hizo este pedido. Ahí te digo exactamente su nombre, no me lo acuerdo de memoria. Acá está. Gloria Arizabaleta. Gloria Arizabaleta. Es dirigente del Pacto Histórico y es aliada del oficialismo, claro. Entonces, sí, y es ex esposa de Roy Barreras. Es decir, es propio de la misma fuerza política. Bueno, esto fue un intento de autogolpe de Estado que salió a defender nada menos que Roberto Sánchez. Bueno, vamos a poner esta que es nuestra habitual página de la OMPE. Esta es la fotografía actual. Hay un 96,27% de las actas contabilizadas. Roberto Sánchez tiene una ventaja en términos absolutos de 42.000 votos respecto de Keiko Fujimori. El día de ayer esa distancia era todavía menor, no mayor, menor. El día de ayer la distancia era de 34.000 votos, cuando hicimos nuestra transmisión en vivo hace exactamente 24 horas. Entonces, ¿por qué le titulamos a este video Keiko recupera si en realidad la distancia se ha ensanchado? Es decir, la victoria de Roberto Sánchez parecería más próxima a partir de los números que se han incorporado hoy, en esta jornada, en el sistema de la OMPE. Bueno, la explicación es simple, y es que esta ventaja le viene a Sánchez porque se han incorporado en las últimas horas los votos de Cusco. Y al incorporarse de los votos de Cusco, ya no hay prácticamente ningún otro lugar donde Sánchez pueda continuar sacando ventaja. En la inmensa mayoría, por no decir en casi todos los lugares donde todavía quedan votos por procesar, la diferencia favorable es para Keiko Fujimori. Y ahí está la esperanza y ahí está además el cálculo estadístico que tenemos que efectuar y que hoy vamos a actualizar en función de dónde lo dejamos el día de ayer. Pero antes de entrar en nuestra matemática rudimentaria, y después la vamos a confirmar en realidad con un informe especial basado en inteligencia artificial, donde con cálculos un poco más complejos, sin embargo, terminan llegando a la misma conclusión que de forma casera he hecho yo anoche con ustedes. Pero antes quiero que veamos la declaración del día de Keiko Fujimori ante la prensa donde manifiesta su esperanza y su expectativa
en función precisamente del voto que empieza a llegar desde el extranjero. Sí, yo creo que el margen es muy ajustado, ¿no? Entonces, por eso que nosotros desde el primer momento en que salió el conteo rápido, señalamos que hay un empate técnico y que lo lógico y lo responsable es que ambos candidatos y ambos partidos esperábamos el resultado de las instituciones, más allá de las encuestadoras, porque el conteo rápido, como lo han señalado en el caso de Ipsos, se hizo con una muestra de aproximadamente 1,000 actas de 92,000, y en el caso de Datum fue incluso la mitad, ¿no? Entonces, por eso creo que debemos de esperar, y yo saludo que el señor Roberto Sánchez también digamos, después de su primer mensaje, hoy veamos unas declaraciones más mesuradas. ¿Hay esperanza de parte de los votantes del extranjero? Y aparte, por las irregularidades que usted ha hecho hincapié, ¿sus personeros le han podido informar acerca de otros acontecimientos que se hayan dado aparte de las cédulas rayadas que se pudieron dar también en la capital? Además de las cédulas rayadas, hubieron incidentes en Puno. Estos incidentes fueron denunciados inmediatamente al Ministerio Público y se tomaron cartas en el asunto. Son incidentes aislados que de ninguna manera ha perturbado el proceso. Entonces, yo creo que las instituciones, el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, inmediatamente cuando se encontraron las cédulas rayadas que denunciaron a los personeros de Fuerza Popular, lo corrigieron, la sacaron, repusieron otras cédulas, y el Ministerio Público en Puno actuó con la celeridad del caso. Entonces nosotros creemos que el proceso se ha llevado a cabo de manera objetiva. ¿Las esperanzas para darle vuelta a esta contienda están en los votos del extranjero? De acuerdo al análisis que ha hecho Lucho Dyer y que hemos visto también de algunas personas que manejan las estadísticas, hay muchas esperanzas, sobre todo en el voto extranjero y en las actas observadas, porque la gran mayoría de estas actas son de la capital, donde tenemos un mayor respaldo. Pero yo no creo que se pueda en estos momentos, sería muy prematuro declarar un ganador, ¿no? Me corresponde esperar. Bueno, es exactamente el mismo análisis que nosotros anticipadamente te ofrecíamos el día de ayer. El día de ayer te mostramos de qué forma la esperanza de Keiko Fujimori residía en el voto del extranjero, que ya te voy a mostrar cómo viene eso, y además en las actas impugnadas que veíamos que mayoritariamente le pertenecen a regiones donde la favorita es Keiko, no solamente Lima, sino otras como Loreto, por ejemplo. Es decir, ahí hay un caudal de votos que probablemente se incorporarían al partido de Keiko Fujimori. Quiero que notes de esta entrevista que acabamos de ver la tranquilidad que tiene la candidata. Se la ve mucho más tranquila que en su discurso desde el búnker en el hotel la noche en que se supo que el conteo rápido beneficiaba a Roberto Sánchez. Aquí se la nota mucho más tranquila porque probablemente tenga mayor confianza de lo que tuvo en la noche del día 12 de abril y se nota gestualmente esto que te estoy diciendo. Al contrario, quiero que recuerdes a Roberto Sánchez en la noche del 12 de abril con su sombrero hacia el aire en símbolos de victoria, dando un discurso donde parecía que ya era el nuevo presidente del Perú. Contrasta mucho con la actitud que está teniendo en estos momentos sus voceros de campaña, que han tenido que salir a explicar el día de hoy por qué Roberto Sánchez tuvo estos gestos de victoria tan prematura cuando se sabía que todavía restaba mucho voto por contar. Y esto fue lo que dijeron. La mesa. Bueno, mi consulta es si básicamente el embajador Manuel Rodríguez Cuadros ha llamado a la prudencia, ha dicho que no se pueden exaltar, ¿no? Lo ha hablado más por la población. Pero justamente en el último mitin es donde Roberto Sánchez ya se daba por ganador. De hecho, en ese mitin lo que decían específicamente era que el pueblo había ungido ya como presidente de la República a Roberto Sánchez, y ahora, bueno, salen con esta conferencia más bien ya con otros rostros, ya no de manera tan...
Miren cómo se seca el sudor el tipo. Le están haciendo una pregunta difícil, porque ahora tienen caras largas, ahora se los nota preocupados y ahora se tienen que secar el sudor, porque cantaron victoria antes de tiempo, en lugar de apostar por la prudencia. Esta imagen es muy contrastante con la que acabamos de ver de Keiko Fujimori. Con esta conferencia más bien ya con otros rostros, ya no de manera tan categórica, triunfantes. Entonces quería saber si en ese sentido hay alguna, no sé, si algún arrepentimiento o algún tipo de cambio de actitud de parte de ustedes. Está nervioso, miren cómo se ríen. Muchas gracias por la pregunta. Creo que la pregunta es una premisa que no es real. La premisa que no es real es que el día en que se anunció el conteo rápido se hubiese celebrado un triunfo electoral. Y esto Zunini ya lo ha expresado hace unos segundos. La celebración fue legítima, popular y además entusiasta, porque Ipsos dio el resultado del conteo rápido. Y eso es lo que se celebró. Y eso es lo que se expresó como un resultado muy favorable, porque cuando una encuestadora, además muy prestigiada internacionalmente como Ipsos, da a un candidato primero en el conteo rápido, pues todos sabemos qué significa eso en relación a los resultados finales. Y repito, no se celebró una supuesta victoria electoral total y normal, sino se celebró con legitimidad y con entusiasmo el resultado dado por Ipsos en el conteo rápido. Chicos, a ver, nosotros analizamos el discurso de Sánchez, lo pusimos acá el día 12 de abril y decíamos, este es un discurso de victoria, no está esperando al escrutinio final y mi razonamiento era que lo hacía para que en el caso de perder, poder generar violencia política en el país. Eso, a mi juicio, es lo que estaba buscando Sánchez. Y ahora sus voceros están a la defensiva y dicen que no, que simplemente fue celebrar una encuesta. Qué bueno, Ipsos es una encuestadora internacional muy importante y que lo suyo fue apenas un hurra porque la encuesta le había dado positiva. Las mismas caras, los mismos rostros, la misma actitud de convicción, de esperanza y de júbilo que representó el conteo rápido. Y por eso esperamos con esa misma actitud el resultado final del conteo del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, como te decía, esto contrasta vivamente con lo que acabamos de ver en Keiko Fujimori, ¿de acuerdo? Vamos ahora sí a nuestros números. Vamos a analizar finamente qué es lo que tenemos. Para eso hay que ir a la OMPE, como siempre, a nuestra dudosa OMPE, digo que se portó tan mal en la primera vuelta, que practicó un fraude electoral en la primera vuelta, y que ahora hay que decirlo, al parecer no ha habido grandes irregularidades en segunda vuelta, probablemente, entre otras cosas, porque Corvetto ya no está en la OMPE y porque funcionarios de jerarquía de la OMPE terminaron presos, ¿de acuerdo? Pero ese es otro cantar. Vamos a ver en qué anda la OMPE. Anda en esto, y quiero que me sigan, por favor, con atención. Te decía, 34.000 votos a favor de Roberto Sánchez. Uno dice, se estiró la brecha entre uno y otro porque ayer estaba en 34, hoy está, ayer estaba en, ¿ahora cuánto está? Perdón, ahora está en 44. Ahora está en 43, ahora está en 43.000. Y ayer estaba en 34, ahí está. Ayer estaba en 34, hoy está en 43.000 votos a favor de Roberto Sánchez. Y uno puede decir, bueno, en realidad esto es una tendencia favorable a Roberto Sánchez. Bueno, sí, pero no. ¿Por qué no? Porque ayer te decíamos que en Cusco todavía quedaban más o menos 250 actas por procesar. ¿De dónde sale esta diferencia a favor de Roberto Sánchez? De esas actas que quedaban por procesar de Cusco. ¿Y de dónde puede seguir sacando votos Roberto Sánchez? Pues prácticamente de ningún otro lugar, porque todas sus regiones ya han sido incorporadas en la contabilidad de la OMPE. Entonces, ¿qué es lo que queda por incorporar? Bueno, acá tenemos pendientes 1.891 actas
de las cuales vos andá mirando, por favor, lo que yo te marco en pantalla. Es más, vamos a poner un poquito más grande la pantalla. Ahí está. Vos andá mirando lo que yo te marco con el cursor. Acá dice pendientes, esto es lo que queda por incorporar. Cada acta tiene más o menos en promedio 200 votos, más o menos. Depende de las regiones, las circunscripciones, etcétera, pero más o menos en promedio 200 votos, ¿de acuerdo? Quedan 1.891 actas por incorporar a la contabilidad de la OMPE. ¿De dónde provienen esas actas? Bueno, si te vas al extranjero, vas a ver que 1.695 son del extranjero. O sea, la inmensa mayoría de las actas que quedan por contabilizar son del extranjero, donde Keiko Fujimori tiene, 65% de votos. Si vos estuviste ayer conectado aquí, te pido que me digas, ayer te acordás, Keiko estaba en 54% en el extranjero. ¿Cuánto te dije que iba a tener ayer en el extranjero Keiko al avanzar un poco el porcentaje? A ver si te acordás. Yo te dije, estos 54 es muy poco, tiene que ser probablemente porque recién comienza el conteo en el extranjero, pero a medida que vaya creciendo la contabilidad en el extranjero, esto se tiene que ir a 65%. Y es efectivamente a donde se fue. Por lo menos yo te decía 60, pero yo decía, mínimo 60, pero esto debería tocar 65%. Bien, se fue a 65%, tal como te decíamos ayer. O sea, no estábamos equivocados con esto. Ayer estaba en 54, te dije, va a estar en 65 o entre 60 mínimo y 65 más o menos como techo, cuanto esto más avance. Te quiero decir algo más, es probable que esto se vaya un poquito más arriba, quizás se vaya a 67 o a 68%, porque la tendencia es muy favorable a Keiko con los últimos cortes que he estado analizando, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver qué significa esto en términos de votos. Lo que quiero que te concentres es en esto. Quedan 1.800 actas por procesar, de las cuales 1.695 están en el extranjero, que son muy favorables para Keiko Fujimori. ¿Y dónde están las del Perú? Bueno, hay en el Perú todavía pendientes 196 actas. Hay 196 actas que todavía hay que incorporar del Perú. ¿En dónde están estas actas? Están en Loreto. Vamos a ir aquí a Loreto. Loreto. Bueno, la inmensa mayoría, verás, están en Loreto. Son 147 actas las que quedan todavía por incorporar de Loreto. Vamos a trabajar entonces con Loreto antes de irnos al extranjero, porque en el extranjero está el grueso. Pero vamos a descartar primero lo que está dentro del Perú. Loreto. A ver, estoy buscando mis apuntes, mis cuentas. Acá está, Loreto. En Loreto, te decía, hay 147 actas todavía por incorporar. ¿Cuántos votantes hubo en total en Loreto? 414.000. 414.000 son los votantes en total, redondeando, que hay en Loreto. A Keiko le corresponde el 53,8%, a Sánchez el 46,1%. Si sacamos las cuentas pertinentes, tenemos como conclusión una diferencia esperada para Keiko de 32.000 votos en lo que queda de procesar en Loreto. Vamos a redondearlo un poquito más, 30.000 votos. Tendría de diferencia en su favor todavía Keiko Fujimori por lo que queda de contabilizar en Loreto. ¿Por cuánto está hoy ganando Sánchez? Sánchez ahora está ganando por 43.000 votos. Con lo cual, ¿Loreto alcanza? No, no alcanza. Y además hay más o menos unas 40 actas que le van a dar una diferencia favorable a Sánchez, que están ahí, digamos, en algunas regiones, pero ya prácticamente esto no hace demasiado peso porque 40 actas son realmente muy poco. Loreto es una clave de nuestro análisis. La otra clave de nuestro análisis es, como te dije, el extranjero. Vamos a irnos al extranjero, donde hay 1.695 actas por contabilizar. ¿Cuántos votos válidos han sido emitidos en el extranjero, según los cálculos de los números que tenemos ahora? 294.000 votos en total en el extranjero. En el extranjero, Keiko Fujimori se lleva el 65% y Roberto Sánchez el 35%. ¿Esto qué significa? Bien, significa
que todavía quedan por contar 202.000 votos del extranjero. Estas actas, 1.695, representan aproximadamente, según mis cálculos, 202.000 votos. El 65% de esos 202.000 votos son 131.000 votos a favor de Keiko Fujimori. Y el resto son 101.000 votos, presuntamente, en favor de Roberto Sánchez. Por lo tanto, la diferencia de Keiko en lo que queda por contabilizar del extranjero sobre la base de esta fotografía al momento de ser escrutado el 31,5% son 30.000 votos en favor de Keiko Fujimori. Tenemos entonces esperado una inyección de votos en Loreto para Keiko Fujimori y tenemos unos 30.000 votos esperados en el extranjero a medida que se vayan incorporando con el pasar de las horas, o quizás también debiéramos decir de los días, porque esto hoy no se va a definir, probablemente tampoco se defina mañana. Hay que dejar que pase el tiempo para que la OMPE haga su trabajo y vaya actualizando estos números. Pero si esto se mantiene con esta tendencia, incluso Keiko Fujimori podría pasar del 65% al 67%, 68%. Ayer no me equivoqué cuando te dije que tenía 54, pero que se iba a ir mínimo a 60 y máximo a 65. Llegó a 65. Ahora te quiero decir que con los próximos cortes que tenga la OMPE, a medida que vaya avanzando esto, quizás Keiko se vaya a un 68%, ¿bien? Aproximadamente. Con lo cual, quizás, si esto se cumple, eso que te dije que son 30.000 votos a favor de Keiko, quizás sea también un poco más. ¿En dónde más tenemos entonces votos? Bueno, tenemos por último, y esto es la última cuenta que tenemos que hacer, tenemos votos en lo que se llama envío para el jurado especial electoral. ¿Cuántas actas hay de envío para el jurado especial electoral? 1.554. Eso es un número interesante con un final tan cerrado como este. ¿De dónde vienen esas actas? Bueno, esto ya lo veíamos ayer y ahora vale la pena ratificarlo. Vienen especialmente de las regiones donde Keiko Fujimori tiene un porcentaje de votos superior al de Roberto Sánchez. Fundamentalmente vienen de Lima. Acá tenemos Lima, lo vamos a buscar para mostrarte. 915 actas de esas 1.500 actas vienen de Lima. Es decir, estamos hablando casi de 2/3 de las actas observadas vienen de una región donde Keiko Fujimori saca 63,5%. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa lo siguiente. Las actas observadas son actas que tienen algún fallo. Puede ser algún problema en cómo fue marcado el voto, en cómo fue escrito, en cómo fue firmado, en cómo fue doblado, en cómo fue presentado. Hay distintos tipos de errores, tanto de forma como de fondo, que puede tener un acta, y esas actas se impugnan y se envían a un órgano especial llamado Jurado Especial de Elecciones. Ese jurado especial resuelve después manualmente, acta por acta impugnada, la revisa, controla y toma una decisión. Habitualmente la mayoría de las actas observadas terminan incorporando votos. Y la pregunta es, ¿de dónde fueron impugnadas esas actas? Porque en el caso de incorporar finalmente votos, es probable que se dé este porcentaje que vemos en pantalla. En 915 actas que provienen de Lima sobre un total de 1.500 actas impugnadas, 2/3 son no favorables, sino muy favorables a Keiko Fujimori. Y así en general hay muchas otras regiones de Lima donde también hay actas impugnadas favorables para Keiko Fujimori. ¿Cuántas actas serían favorables para Roberto Sánchez? Alrededor de 350 actas. De 1.500 actas, 350 actas provienen de regiones
favorables para Roberto Sánchez, tal como sacamos nuestras cuentas el día de ayer. No voy a repetir esa metodología ni lo voy a volver a hacer porque sería muy tedioso, pero esa conclusión es invariable, no ha cambiado. Más aún, ahora tendríamos que agregarle las actas impugnadas del extranjero, que hasta ahora son 46. Probablemente este número crezca un poquito más, pero serán actas favorables a la postre a Keiko Fujimori, porque en el extranjero Keiko saca 65% y Sánchez saca 35%. Bien, espero que estas explicaciones sean claras. Lo estoy explicando de distintas formas una y otra vez porque entiendo que esto puede tener su complejidad. Esto me lleva a mí, por lo menos, a concluir de manera parcial, de manera prudente, de manera previsoria, que Keiko Fujimori puede ganar estas elecciones. Por muy poquito, sí, por muy poquito, pero puede ganar estas elecciones porque Roberto Sánchez ya ha agotado las regiones de donde él saca votos, tuvo su última inyección de votos recientemente con Cusco en las últimas horas y ahora lo que tendríamos que ver con el correr de las horas es un incremento de Keiko Fujimori que le podría llegar a dar la victoria en los próximos días. Tenemos casi 12.000 personas conectadas. Gracias por estar del otro lado. Te pido, como siempre, tu like, tu me gusta para poder llegar a un público más vasto. Y también te pido que te suscribas al canal y que actives la campanita. Si ya estás suscrito, revisa que la campanita esté activa porque a veces YouTube te la desactiva y perdemos contacto. Ahora te quiero mostrar algo que ya con un poco más de sofisticación, sin lugar a dudas, ratifica lo que yo he analizado anoche, cuando había en general puro pesimismo, cuando decían que Roberto Sánchez ya había ganado las elecciones. Yo en este canal te decía que eso no era cierto y que según mis números, según mis cálculos, me daba que Keiko Fujimori podía revertir esto. Bien, esto que yo dije anoche ha sido confirmado el día de hoy a la mañana por este análisis estadístico avanzado. Ya no es mi estadística casera, rudimentaria y provisional, sino que ya es inteligencia artificial muy potente en materia estadística que ha analizado las tendencias imperantes hacia las 9 de la mañana del día de hoy. Bien, este es un informe actualizado hacia las 9 de la mañana del día de hoy con el corte de la OMPE en 95,84%. Nuestro corte a esta hora es de 96,2%. Es decir, ha avanzado apenas un 0,4%, con lo cual estos datos son, digamos, muy frescos, muy actuales, porque la OMPE no ha avanzado demasiado en su escrutinio, sino apenas un 0,4%. Así que, ¿cuál es la conclusión? Mira, vamos a ir al grano. La conclusión de este informe es esta que estás viendo en pantalla. Según el análisis estadístico, la IA llega a esta conclusión. Keiko Fujimori ganaría con 50,17% y Roberto Sánchez se quedaría con 49,82%. A ver, voy a tener que bajar la voz porque aquí en el hotel me están tocando la puerta. Bien. Estoy en un hotel en Madrid, ahora voy a tener que bajar la voz. Lo siento mucho. Ya igual estamos por terminar en un ratito nomás. Espero que se me escuche. Tenemos entonces, bien, el resumen. Vamos a ir al resumen. Dice, el presente informe actualiza integralmente el análisis técnico electoral con base en el apartado de control de calidad y confirmación de tendencia incorporando la página 5 del documento de fuente. La actualización considera el corte general, lo que ya dijimos, etcétera, etcétera. Bueno, acá está toda la metodología, los screenshots que hace la agencia que se ha dedicado a esto. Acá nos dice que la clave está en el voto extranjero. Nos dice que el voto extranjero va a ser tendencialmente muy fuerte para la victoria de Keiko Fujimori. Fíjense que acá estaba en 64,9 y ahora está en 65,1. Lo que te decía, esto va incrementando la posibilidad de que Keiko llegue a un 67 o 68% en el extranjero, lo cual le daría una ventaja superior. Acá tenemos la tendencia, fíjense la tendencia. Ayer cuando empezó estaba en 54, 55. Yo les decía, eso es muy poco, va a tener que crecer y se va a ir entre 60 y 65. Bueno, llegó al 65. Y fíjense cómo cae
Roberto Sánchez. Perdón que haya tenido que bajar así la voz, pero ocurre que estoy en un hotel, ya no en mi casa, y me estaban tocando seguramente para que me calle la boca, porque es la 1 de la mañana aquí en Madrid, donde estoy en este momento. Bien, miren, no los quiero marear con este informe, es complejo, tiene todo su diagnóstico, su metodología, etcétera, etcétera, pero finalmente la conclusión es esta. Keiko Fujimori se ubicaría con 9.314.065 votos y Roberto Sánchez con 9.249.685 votos. ¿Cuánto sería esa diferencia? Déjenme sacarla rápido con el teléfono. A ver, 314 menos 249. 20.000 votos. La diferencia sería 20.000 votos, nada más. Es muy poquito, muy poquito. Perdón. Saqué mal mi cuenta, me parece acá. No, saqué mal la cuenta. A ver, le erré. Claro, le puse 249, no 294, no 249. Yo me equivoqué, perdón. La diferencia serían 64.000 votos. Acá está, de hecho acá está. 64.000 votos. Tecleé mal en la calculadora. La diferencia en favor de Keiko Fujimori, según este análisis de la inteligencia artificial, sería de 64.380 votos. Bien, para esto falta tiempo. La OMPE ya ha dicho que se iba a tardar alrededor de un mes esperando un resultado. Yo creo que no van a poder estirarlo tanto, no lo creo, pero sí creo que en los próximos días, probablemente ya mañana, veamos a una Keiko acortando la distancia y en algún momento quizás también sobrepasando a su rival. Bien, no nos equivocamos en el análisis que hicimos ayer, cuando había pleno derrotismo y cuando se suponía que Roberto Sánchez ya había ganado las elecciones, pues tuvimos ahí una información y un buen análisis político, hay que decirlo, en este canal, y anticipamos lo que ahora se está diciendo que va a ocurrir. Ojalá que ocurra. Ojalá. Perdónenme, se me fue aquí la conexión. Ahí estoy de nuevo. Les decía, ojalá que ocurra, ojalá que el Perú se salve del comunismo. Ojalá que el comunismo no entre en el Perú. Va a ser una gran alegría y un gran triunfo para el Perú, pero también para toda la región.